Hola chicos, ahora vamos a hablar sobre Salvador Allende, la forma en la que llega al gobierno, sus problemas y finalmente el golpe de estado que le dan. Esto es otro reflejo de la Guerra Fría en la cual obviamente pues tenemos estas dos superpotencias, Estados Unidos, la Unión Soviética, luchando, socavando los intereses mutuamente en diversos puntos del planeta. En esta ocasión, pues es otro país hermano, se trata de Chile. Vamos. Bien, entonces conozcan al presidente chileno Salvador Allende, cuyo periodo presidencial se suponía tenía que ser de 1970 a 1976, sin embargo, duró tan solo la mitad. Salvador Allende, pues era un hombre excepcionalmente bien preparado, pues él era médico cirujano, ni más ni menos, además de tener pues muy buenas nociones de lo que es el socialismo científico, una carrera política bastante larga, habiendo ocupado varios puestos de importancia. Para llegar a la presidencia, antes de 1970 ya había contendido en otras tres ocasiones y siempre con un proyecto socialista. En algunas, en la primera no obtuvo muy buen resultado, pero en las posteriores fue creciendo el margen con el que resultaban las votaciones a su favor. Sin embargo, nunca pudo obtener una mayoría absoluta. La mayoría relativa la obtiene en el 70 con aproximadamente un 36%. Así que también estamos hablando de que llega al poder no con el apoyo de más de la mitad de la población. Entonces, este es también uno de los problemas. Y no nada más en la presidencia de Salvador Allende, sino en muchas repúblicas en el mundo en donde gana alguna fuerza contendiente, pero que en realidad la mayoría de la población no votó por él. Entonces estos son gobiernos que están condenados pues a muchísima oposición y a probablemente no poder implementar sus planes de gobierno. Bueno, como quiera que sea, se destaca Salvador Allende por haber sido el primer proyecto socialista electo por vía de los comicios. En los inicios de su presidencia, concretamente en su primer año, se implementa un plan de reactivación económica. La economía de Chile se calcula que estaba en un 20% de su capacidad ociosa, es decir, estaba operando al 80% y el 20% de lo que podía hacer no se estaba haciendo por diferentes vicios. Entonces, parte de lo que observaba este plan de reactivación económica consistía en la estatización por un lado, y en la socialización de empresas. Por estatización entendemos como nacionalización, como una expropiación para que diversas empresas, sectores económicos queden en manos del Estado, en manos y en propiedad del Estado. En particular, lo que les interesaba estatizar eran sectores productivos estratégicos. Por otro lado, la socialización se refiere a volver las empresas cooperativas, es decir, que queden en manos de los obreros que laboran en ese lugar, no tanto del Estado, sino de los obreros que laboran en este lugar. Las cooperativas, son algo bastante noble, aunque muchas veces no funcionan por la escasa preparación de los obreros como administradores y por otro lado también son boicoteadas. En el caso de nosotros, para que se den una idea, una de las poquísimas cooperativas que ha llegado a funcionar es la Pascual Boing, la de los refresquitos Lulú y todos esos, ¿no? Bueno, como parte de la estatización, un ramo fundamental de la economía chilena era la minería, en particular la obtención de cobre. Chile es una potencia minera a nivel internacional. Recuerden que se encuentra en la cordillera de los Andes, entonces pues es la más grande del mundo y cuenta con muchísimos recursos minerales. En esa época el cobre era pues tal vez lo que más riqueza, lo que más ganancias podía reportar. En cuanto a la nacionalización del cobre, por ejemplo, pues tenemos que se hace una expropiación, pero se le garantiza a las empresas que se les va a pagar por lo que se le está quitando. Eso
Ojo, eso no sin antes restarle las utilidades excesivas que habían estado adquiriendo durante sus años de operar ahí en Chile. Utilidades excesivas, bueno, se hace un cálculo, una tabla por ahí para calcular a partir de qué punto hay utilidades excesivas y a partir de qué punto no. Lo que pasa es que los gobiernos anteriores chilenos habían estado ofreciendo facilidades absurdas a las mineras para que pues abrieran las fuentes de trabajo y sobre todo para que llevaran su tecnología a las montañas de Chile para extraer el mineral. Entonces, resulta que algunas de estas empresas incluso salieron debiendo. Ahí tenemos a Anaconda y a Kennecott, a los cuales pertenecen a las familias más ricas del mundo, los Rothschild, los Rockefeller, además judíos, desde luego. Entonces, pues esto marca un antecedente muy negativo para las relaciones con Estados Unidos. También este gobierno se caracteriza por el apoyo que recibe de países como la Unión Soviética, como Cuba y también países no alineados. Este concepto de países no alineados es interesante, búsquenlo en Google. Bueno, entonces ellos reciben el apoyo de estos países, sin embargo es un apoyo que no puede llegar tan abundante como se hubiese deseado, sobre todo por la lejanía de Chile y por también pues quienes rodean a Chile no estaban como que muy contentos de que hubieran optado por la vía socialista. Entonces hay impedimento para alcanzar este país. Ahí tenemos, por ejemplo, la visita que hace Fidel Castro a finales del primer año de mandato de Salvador Allende. En esta visita, pues se le da un recorrido por todo el país, se le platica a Fidel que el país ha alcanzado un crecimiento económico aproximado del 8%, y sin embargo Fidel, según dicen testimonios, Fidel se dice escéptico de que el modelo chileno pueda llegar a fructificar, pueda llevarse a cabo, sobre todo porque el modelo chileno se basaba en la legalidad, el modelo de Salvador Allende se basaba en la legalidad. Entonces modelos socialistas anteriores al chileno habían llegado al poder mediante una guerra civil, en cambio el chileno fue mediante la vía democrática, y Salvador Allende tenía muy claro eso, o sea, como que siempre trataba de hacer las cosas por la vía legal. Entonces Fidel Castro se va de Chile y les deja ahí como que su opinión un tanto incómoda de que pues no creo que les vaya a salir este negocio. Vamos a ver también que gobierno chileno va a sufrir la intervención constante de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, mediante su agencia de inteligencia, que es la CIA, van a estar apoyando a las facciones opositoras del gobierno de Salvador Allende. No nada más eso, también en el plano internacional van a hacer un montón de trampas, pues para que a Chile le vaya mal y empezar a apretarle el cinturón. Veamos algunas. Hablamos en general de un boicot capitalista. A nivel internacional, los Estados Unidos, Nixon, el presidente Nixon se encontraba en el gobierno, empiezan a presionar para que al país, Chile, se le nieguen créditos. Entonces un país, bueno, cualquier entidad financiera, país, persona, empresa, que se le niegan créditos, le resulta más difícil. En cierta medida les resulta más difícil invertir, generar nueva infraestructura, etcétera. En cuanto al cobre, también se organiza un boicot muy fuerte. Por un lado, se coordina que los precios del cobre bajen internacionalmente. ¿Para qué? Pues para que la demanda internacional opte por no comprarle a Chile. Y si le compra a Chile, que Chile lo tenga que vender más barato. Y por otro lado, la mismísima venta del cobre. Quienes están dentro de la esfera de influencia de los Estados Unidos son exhortados a no comprarle a este país. También empezamos a vivir un desabasto. Desde luego que en Chile no se producía de todo. Había algunas cosas que tenían que ser importadas. Algo muy sencillo, por ejemplo, el azúcar mismo.
Entonces el país empieza a vivir desabasto también como parte de este boicot coordinado, y en medio del desabasto pues la población civil empieza a enojarse y empieza a percibir esto como una consecuencia de pues del gobierno que tienen. La prensa también empieza a jugar un papel importante, sobre todo la prensa opositora, que en muchos aspectos es controlada por los sectores de derecha, es decir, empresarios de derecha que tienen ahí invertido un cierto capital en los periódicos, por ejemplo, pues desde luego manipulan la información para ser siempre agresivos en contra del régimen de Allende. Y tenemos, por ejemplo, también un episodio particular que es el paro de octubre, se da en el año del 72. El paro de octubre es una convocatoria que hacen los transportistas para una huelga generalizada en el país. Desde luego esto trastorna la vida económica, los días de huelga trastornan, pues porque la comunicación en el país es detenida. ¿Por qué se van a la huelga? Pues se argumenta que ellos estaban temerosos, número uno, pues de la estatización, de una posible estatización, número dos, también del control de salarios. Entonces, estos son todos factores por los cuales el inicial auge económico de Chile, que ya lo comentábamos durante su primer año, se convierte bien pronto en una debacle, que va a causar inflación, por ejemplo, que va a causar la pérdida adquisitiva del pueblo chileno y va a causar malestar entonces para la inmensa mayoría. Dentro del país, políticamente, hay dos partidos sobresalientes que representan una oposición muy fuerte al gobierno de Salvador Allende, que son la Democracia Cristiana y el Partido Nacional. Estos dos forman una coalición, se empiezan a organizar también para estar boicoteando y para estar saboteando desde dentro al gobierno de Salvador Allende. Para eso son buenos. Llegamos entonces a un bloqueo económico completamente en forma que pues empieza a apretarle las gargantas al pueblo chileno. Entonces se va coordinando una insurrección en contra de Salvador Allende desde los altos mandos militares. Poco a poquito las diferentes fuerzas militares chilenas van haciendo proselitismo dentro de sí, van comploteando para levantarse y terminar con el gobierno chileno. Salvador Allende en varias ocasiones había buscado el diálogo con la oposición de derecha, la oposición demócrata cristiana. Sin embargo, estos intentos de diálogos no fructifican, muchos son rechazados por la oposición, o también le llega a suceder a Salvador Allende que dentro de su misma coalición, que es la Unidad Popular, que estaba compuesta por varios partiditos de izquierda, algunos de estos partidos son tan exagerados, son tan radicales en cuanto a lo socialista, en cuanto a lo izquierdista, que ellos mismos también llegan a sabotear los intentos de diálogo y de acuerdo con la derecha. Entonces realmente la posición de Salvador Allende era bastante difícil. El golpe de estado militar entonces se perpetra en 1973, el 11 de septiembre. Desde la mañana se le avisa a Salvador Allende que algunos militares están tomando posiciones en diferentes calles, entonces pues esto era un síntoma inequívoco de un golpe de estado. Salvador Allende y su grupo personal de amigos, así se llamaba, grupo de amigos personal, que en realidad no eran como que sus cuates, sino el Estado Mayor presidencial. Bueno, parte de ellos, porque otra parte estaba dentro del complot. Se van entonces al Palacio de la Moneda. Desde la residencia de Augusto Pinochet se van al Palacio de la Moneda. El Palacio de la Moneda es la sede oficial del Poder Ejecutivo en Chile. Entonces se van al Palacio de la Moneda, armados, incluso el mismo Salvador Allende cargaba una AK-47. El Palacio de la Moneda es rodeado por varios grupos militares y se exhorta a Salvador Allende a que deje la presidencia de forma incondicional. La respuesta es negativa, Salvador Allende no acepta dejar la presidencia y entonces el Palacio de la Moneda es atacado vía aérea.
sufriendo pues daños muy considerables. Imagínense estar en un edificio y que de repente un jet pues les mande un misil, ¿no? Bueno, podemos ver entonces que la situación chilena es otro reflejo más de la Guerra Fría, en la cual pues los Estados Unidos están metiendo inteligencia, invirtiendo muchísima inteligencia y hasta recursos para impedir que su patio trasero o que una parte de su patio trasero, que es Latinoamérica, cayera en manos del socialismo. Y no porque la Unión Soviética fuera a controlar directamente a Chile, porque el proceso chileno, ya lo vimos, era bastante peculiar y se caracterizaba por la legalidad. Pero de cualquier manera, pues era un país que se le estaba saliendo del huacal a los Estados Unidos y desde luego que no lo iban a permitir. Entonces, pues nada, hasta aquí llega el video sobre Chile. Ahí se ven.